Biblia 365. Día 281. Libro de Mateo. Capítulos 8 y 9. Capítulo 8. Cuando Jesús bajó del monte, lo siguieron muchas personas. En ese momento se acercó un leproso y lo adoró, diciendo: «Señor, si quieres, puedes sanarme». Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo: «Quiero». Se limpió, y enseguida la lepra desapareció. Luego Jesús le dijo: «No le cuentes a nadie, pero ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece la ofrenda que ordenó Moisés como testimonio para ellos». Cuando Jesús entró a Capernaum, un centurión se acercó a él suplicándole: «Señor, mi siervo está en casa, postrado en cama, paralizado y sufriendo mucho». Jesús le respondió: «Yo iré y lo sanaré». Pero el centurión le dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di una palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace». Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían: «De cierto les digo que en Israel no he hallado tanta fe. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes». Luego Jesús dijo al centurión: «Ve, y según tu fe te sea hecho». Y en ese mismo momento el siervo quedó sano. Jesús llegó a la casa de Pedro y vio a su suegra en cama con fiebre. Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y comenzó a servirles. Al caer la tarde, llevaron a Jesús muchos endemoniados, y con su palabra expulsó a los demonios y sanó a los enfermos. Así se cumplió lo que el profeta Isaías había dicho: «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Cuando Jesús vio a la multitud alrededor de él, ordenó cruzar al otro lado del lago. Entonces se acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Otro de los discípulos le dijo: «Señor, permíteme ir primero y enterrar a mi padre». Pero Jesús le dijo: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos». Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó una gran tormenta en el mar y las olas cubrieron la barca, pero Jesús dormía. Sus discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y decían: «¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen?». Cuando Jesús llegó a la otra orilla, al territorio de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de los sepulcros y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron: «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia de ellos había una gran piara de cerdos pastando. Los demonios le rogaron a Jesús diciendo: «Si nos expulsas, permítenos ir a esa piara de cerdos». Él les dijo: «Vayan». Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por un despeñadero al mar y murió en las aguas. Los porqueros huyeron y fueron a la ciudad, donde contaron todo lo sucedido, incluso lo de los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús. Cuando lo vieron, le suplicaron que se fuera de sus territorios. Capítulo 9.
Después de entrar en la barca, Jesús cruzó al otro lado y llegó a su ciudad. Le trajeron entonces a un paralítico que yacía en una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas pensaron en su interior: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». El paralítico se levantó y se fue a su casa. La multitud quedó asombrada y glorificó a Dios por dar tal autoridad a los hombres. Mientras Jesús pasaba por allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús en la casa comiendo, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, al oír esto, les dijo: «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, pero tus discípulos no ayunan?». Jesús les respondió: ¿pueden los amigos del esposo lamentarse mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les quitarán al esposo, y entonces ayunarán. Nadie pone un remedio de paño nuevo en un vestido viejo, porque el remedio encoge y hace peor la tortura. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se arruinan. Más bien se pone el vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Mientras Jesús les hablaba estas cosas, llegó un principal que se postró ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió, y sus discípulos también. En ese momento, una mujer que había padecido flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, porque pensaba: «Si tan solo toco su manto, quedaré sana». Jesús se volvió y la miró y le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha sanado». Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Cuando Jesús llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban flautas y a la multitud que hacía alboroto, dijo: «Retírense, porque la niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaron de él. Pero después de que la multitud fue echada fuera, Jesús entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia de esto se difundió por toda aquella región. Después de eso, 2 ciegos siguieron a Jesús clamando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se acercaron a él, y él les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?». Ellos respondieron: «Sí, Señor». Entonces Jesús tocó sus ojos y les dijo: «Conforme a su fe les sea hecho». Y en ese momento sus ojos se abrieron. Jesús les advirtió con firmeza: «Cuiden de que nadie lo sepa». Pero ellos al salir divulgaron su historia por toda aquella región. Mientras ellos salían, le llevaron a un hombre que era mudo y estaba endemoniado. Después de que el demonio fue expulsado, el mudo comenzó a hablar, y la gente se maravilló diciendo: «Nunca antes se había visto algo así en Israel». Pero los fariseos decían: «Echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban cansadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha. ¿Cómo se relacionan la fe y los milagros en estos capítulos? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.